Buenas noches a todos, buenas noches familias. Las reglas del juego son sencillas. Si aciertas, te quedas. Si fallas, tendrás que abandonar la cena. ¿Ha quedado claro? Familia Andrés Lorenzo. Esta pregunta es para Julia. ¿Qué filtros de animales puedes encontrar en Instagram Stories? Un perro, un conejo y un gato. Muy bien, Julia. Vamos ahora con la familia Fernández Gómez. Alberto, ¿qué es el swish swish? Un baile. ¿Lo harías? Sí. Estupendo. Oye, un aplauso para él, ¿eh? Familia Carral, ¿qué es lo último que ha incorporado Instagram? Chats de vídeo. Si ya saben cómo me pongo... ¿Para qué me invitan? Correcto. ¿En Twitter? Muy bien. Sigues cenando. Oh my God, en inglés. Correcto. ¿Cómo se conocieron los Javis? En una fiesta. ¿Y tus padres? ¿Cómo se conocieron? No lo sé. Lo siento, María, te tienes que levantar y abandonar la mesa. ¿Cuál es el puesto de trabajo exacto de tu padre? No lo sé. ¿Qué carreras estudió tu abuela Gloria? Creo que estudió No. No lo sabes. No tengo ni idea. ¿Cuál es el grupo favorito de tu hijo? Lo siento, Eva, tienes que abandonar la mesa. ¿Qué sueño le queda por cumplir a tu mujer? No tengo ni idea, no, la verdad. Jesús, te tienes que ir. ¿Qué marcó la infancia de tu abuela? No sé. No te lo contó. No he hablado con ella sobre eso. El libro de la selva. ¿Es esa, Hugo? No. Cuando eras pequeño. ¿Dónde se fueron tus padres de viaje de novios? A Valencia. ¿Lo dices a voleo o...? No lo sé. ¿Por qué no pudo ser futbolista tu padre? ¿Dónde se casaron tus abuelos? ¿Qué ha estado estudiando tu madre últimamente? ¿Qué bailaron tus padres el día de su boda? ¿Cuál es la gran pasión de tu abuelo? Cuando me han dejado solo en la mesa me he sentido un poco triste. Cuando le mira a los ojos me he emocionado porque yo nunca he hablado con él de esas cosas. Que a lo mejor hay algo que no estamos haciendo bien. Jesús, siento muchísimo no haber sabido de ti algo tan importante. Pues he aprendido que no conozco tanto a mi familia como conozco a un famoso, ¿no? Las redes sociales están siempre van a estar, pero tu familia no siempre va a estar ahí. Entonces, aprovecharla. Abuela. A través de unos amigos comunes. Buenos días. Así quiero que aguanten toda la reunión, ni se les ocurra dormirse, ¿ok? Buenos días, familia. Qué bueno que podemos estar un domingo más aquí en la casa de Dios. ¿Cuántos están contentos por empezar su semana celebrando al Señor, sí? Mira, este video que si le pudiste prestar atención es el que hemos elegido para introducir esta serie que se llama Las 4 disfunciones de una gran familia y que vamos a desarrollar a lo largo de todo este mes, que es el mes de la familia. ¿Okay? Y quizás mientras veíamos este video, yo no sé si a ti pasó, a mí me pegó muy fuerte cuando lo vi por primera vez, porque a veces te encuentras sentado a la mesa con gente que no conoces, aunque son tus padres. A veces te encuentras sentado a la mesa con gente que no conoce y son tus hermanos. A veces te encuentras sentado a la mesa con gente que no conocen y es tu esposo o tu esposa. ¿Por qué? Porque nos cuesta tener conversaciones profundas, porque conocemos mucho más lo que le pasa a otro a nuestro alrededor, un famoso, a otra persona, lo que sea, en vez de conocer cosas puntuales como ¿cuál sería tu gran sueño? ¿No? Yo me acuerdo en el 2011, 2009, estábamos con mi esposa, estábamos trabajando y coordinando un ministerio a nivel Europa y nos fuimos de camping, la única vez creo que nos fuimos de camping con mi esposa, ¿ok? De ahí nació Arié. Nos fuimos de camping, estábamos charlando y una de las preguntas que nos hablábamos con mi esposa, ¿vale? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es un sueño que tienes en los próximos años en tu vida, no?
Y mi esposa me dice, mira, uno de mis sueños siempre fue poder aprender inglés antes de los 30. Nos quedaban 2 años, dije, bueno, está complicado, ¿ok? Dios tiene que hacer un milagro. Entonces me dice, uno de mis sueños siempre fue aprender inglés antes de los 30, dice, y la verdad que en una academia y todo, no, yo sé que en 2 años no lo voy a cumplir. Entonces me encantaría irme quizás a otro país durante una temporada y poder estar inmerso en un país allí de habla inglesa y aprender el idioma con la gente del lugar y todo. Y fue un desafío porque entonces yo soy muy aventurero, me encanta la aventura y soy muy, vamos para adelante. Entonces en ese momento le digo, ok, vámonos a vivir a otro país. Ahí, mientras estábamos con la mesita de camping y todo, digo, vámonos a otro país. Porque yo sabía que para mi esposa ese era un sueño que quería cumplir antes de los 30, ¿no? Entonces, vámonos a otro país. Y Ani me mira y me dice, ¿en serio? De verdad, sí, digo, vámonos. Después yo por dentro estaba diciendo, ¿qué hice, no? Porque yo dije, bueno, le voy a decir, vámonos, me va a decir, no, tenemos el trabajo, la casa y todas las cosas, estamos desarrollando un ministerio muy lindo en Europa. Dije, se va a achicar, pero resulta que mi esposa se achica menos que yo. Entonces cometí el error de decirle, vámonos a otro país. Entonces cuando mi esposa me dice, dale, vámonos, yo ya me metí en un compromiso. Entonces digo, ok, déjame que haga un par de llamadas. Yo tengo muchos amigos en muchos lugares, gracias a Dios. Entonces empiezo a llamar a un par de amigos en Inglaterra, otros en Estados Unidos. Y tomamos la decisión de irnos a Estados Unidos durante 6 meses a una universidad que un pastor amigo nos consiguió una beca para poder estudiar en aquel lugar durante 6 meses, inmerso totalmente en la cultura de Estados Unidos, en una escuela donde había un programa específicamente para estudiar inglés de la mañana hasta la tarde, con un montón de tutorías durante el día. Mira, fue un gran desafío, pero surgió en base a sentarnos a una mesa y preguntarnos, ¿cuál es uno de tus sueños? Porque a veces estás con alguien compartiendo la vida y ni siquiera sabes cuál es uno de sus sueños. No conoces cuál es uno de sus mayores dolores. No tienes ni idea cuál ha sido una de sus mayores frustraciones. Porque nos cuesta hacer ese tipo de preguntas difíciles y complicadas. Se las hacemos a los que están a nuestro alrededor. Lo sabemos de los famosos porque lo seguimos en redes sociales. Sabes cuándo cumple años, como vimos en este video, quién es la pareja de quién, cuándo se casaron. Pero quizás no sabes la historia de tu familia. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, le digo a mi esposa, tengo un deseo, una carga de conocer toda mi historia familiar, ¿no? Entonces cogí, porque hoy hay aplicaciones para todo, cogí una aplicación donde podías desarrollar tu árbol genealógico. Entonces comencé a hablarle a mis papás y le digo a mi papá, ok, escribime un poco más de tu historia familiar que no conozco. ¿Quién eran tus abuelos? ¿Cómo se llamaba tu papá? ¿Cómo se llamaba tu mamá? Nombres completos, tus hermanos. Eran 13, imagínate. Okay, por parte de mi mamá y de mi papá eran familias numerosas, arriba de 10 cada uno. Entonces empezar a conocer su historia porque quería conocer un poco de dónde venían, ¿no? Y cada vez que tengo la oportunidad de ir a Argentina, me encanta sentarme con mis papás y aprender algo nuevo de lo que ellos me enseñan de su historia, ¿no? Y este video representa un poco eso y es el desafío que queremos llevarte a lo largo de todo este mes. Queremos incomodarte, porque nos encanta incomodarlos, ¿verdad, muchachos? ¿Sí, Lucas? Nos encanta incomodarte. Y en este mes de la familia queremos incomodarte y desafiarte a que seas intencional. Hacer cosas con tu familia y conocer tu familia como quizás nunca antes la has conocido. Y por eso durante toda esta serie vamos a estar hablando 4 disfunciones de una gran familia. 4 cosas que hacen que una familia no sea grande y extraordinaria como esperamos. Porque hay cosas que tenemos que resolver en nuestra vida. Y para poder resolverla necesitamos tiempo, necesitamos poder sentarnos, necesitamos poder hablar. Mientras estábamos en el retiro con todos estos hombres, mujeres, déjenme decirle que tienen unos leones increíbles. Son espectaculares estos muchachos, lo que han hecho así en la montaña. Yo los quiero honrar, los quiero bendecir porque he visto sus caras de odio hacia el pastor, de rencor contra el equipo, pero en el final he visto su corazón de perdón y misericordia. Déjame decirle que tienen unos hombres increíbles, son duros, son cabezones, son testarudos. Miren, ninguno dijo amén. Celébrense, muchachos. Su esposa no cree lo mismo que yo. Ese aplauso se lo tienen que dar ustedes.
Fue un tiempo increíble porque este retiro se llamaba Pelea, porque va muy enfocado en todo lo que estamos viviendo, lo que venimos hablando en la serie de trampas mentales, pero lo que vamos a hablar en este mes. Y a mí me gustaría compartirte un fragmento de lo que vivimos así en el retiro. ¿Te parece? ¿Sí quieren? Okay. Qué chismosos que son, pero vamos a verlo. ¿Ok? Voy a quitar esto de acá. Interesante de Dios, que Dios siempre cambia las estrategias. Dale. ¡Dale! ¿Ya peleaste con el ángel de Jehová como lo hizo Jacob? Denle un aplauso a esos hombres que... Mira, ese es un pequeño fragmento de lo que vivimos. Y como siempre hablamos, ¿no? A veces el tener desafíos, el reto, es para enseñarnos un montón de cosas, de cómo pelear por lo realmente importante y lo verdadero. Y yo, como le decía a algunos hombres, como decían, no, es que eso no es para mí. Digo, mira, mientras te quedes en tu zona de confort, vas a seguir siendo siempre igual. Para poder cambiar, tú y yo tenemos que salir de nuestra zona de confort. Tenemos que salir de aquello que estamos acostumbrados, que manejamos, que funciona siempre igual, porque si no siempre vamos a estar en el mismo lugar. Y esta serie tiene este desafío para ti y para mí de llevarnos a hacer cosas que antes no hemos hecho. Y comenzamos esta semana donde nos propusimos hacernos una gran foto creativa, generar familia. Yo estaba terminando de anunciarlo y mi esposa se había puesto como 20 en la familia. Yo digo, espérate, ¿cuándo? ¿Tan rápido? ¿Okay? Entonces fue muy lindo poder juntarnos esta semana, poder hablar, poder charlar, conocernos un poco más. Espero que haya sido bueno para ti también. Si tú te inscribiste a ese desafío, ¿okay? No quiere decir que no puedes continuar todo lo que vamos a hacer. Ese era uno, ¿okay? Eso era para que te ganes un premio. Hoy al finalizar la reunión pasas por el stand afuera, que hay algo rico esperándote si inscribiste a tu familia para ese desafío. Pero esta semana puedes continuar con ello. Y esta semana, como decía Nastia, queremos que puedas llevarte esas preguntas que te van a incomodar, pero te van a llevar a crear memorias con tu familia, que te sientes a la mesa. Una de las preguntas que nos hacíamos con todo el equipo de hombres cuando estábamos allá en la montaña es: si hubiera una cosa en tu vida que tú quisieras borrar de tu vida porque te ha marcado tanto y que dijeras no la quisiera tener, ¿cuál sería? Y ¿sabes qué lindo fue escuchar a muchos de ellos mientras hablábamos que Dios producía sanidad en su vida? Quizás, ¿sabes qué? El momento más triste y más difícil en mi vida que yo quisiera borrar fue el día que mis padres se divorciaron. El día más triste de mi vida fue cuando mis padres me dejaron para irse a otro país. El día más triste de mi vida, y escuchar esas cosas, y decía, si hoy pudiera volver el tiempo atrás y lo quisiera borrar, este sería el día que borraría porque me marcó tanto. Pero saber que Dios puede usar esas cicatrices para sanar las heridas de otro.
Y a veces hay historias en tu familia que tú y yo no conocemos porque no nos atrevemos a mirarnos a los ojos y preguntarnos, ¿qué es lo más difícil que has atravesado? ¿Qué es lo más fuerte que te ha pasado? ¿Cuál es la frustración más grande que tienes en tu vida? Miren, los que estamos casados a veces como que damos por entendido de que porque estamos casados ya hemos cumplido todos nuestros sueños, propósitos y anhelos. No, a veces necesitas sentarte con tu esposo, con tu esposa y preguntarle, ¿qué sueño hay aún en tu corazón que quieres cumplir? ¿Hacia dónde quisieras ir? Sentarte con tus hijos y saber, a veces nos pasa como veíamos en este video, ¿no? Una mamá que le preguntan, ¿cuál era el grupo favorito de tus hijos? Y quizá mamá se acordaba de cuando tenía el hijo 1 año, 2 años y la música que le ponía, pero el hijo ya tenía 17, ya cambió sus gustos. Pero quizá nunca más te sentaste a preguntarle cuál es su música favorita. Eso es lo que queremos lograr en esta temporada y quiero hablarte en estos próximos minutos e introducirnos a esta serie que se llama Las 4 disfunciones de una gran familia. Yo te pregunto, ¿cuántos quieren construir una gran familia? Yo creo que todos los que estamos acá, aunque tú no levantes tu mano, yo creo que el anhelo más grande de tu corazón es construir una gran familia. Y familia no se trata de tener muchos hijos. Tú estás casado, tienes tu esposa o tu esposo, esa es tu familia. Eso es el tesoro más grande que tú puedes tener y construirlo y llevarlo a ser grande. Y mira, ¿sabes qué? Hay un veneno, di conmigo veneno, que muchas de las familias de las que estamos acá, o la gran mayoría de las familias que estamos acá, tomamos a diario. O en algún momento de nuestra vida hemos tomado. Hay un veneno que quizás sin darnos cuenta hemos comenzado a ingerir 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Y ese veneno que quizás no viene en una botella así tan linda como esta y que dice veneno, quizás no tiene un sabor amargo o un sabor dulce, pero ¿sabe qué hace ese veneno? Deja cicatrices que perduran por generaciones. Y muchos de los que estamos aquí en nuestra familia hemos tomado de este veneno sin darnos cuenta o dándonos cuenta, y quizás nos ha encantado porque en cierta manera nos produce una alegría, un gozo momentáneo, pero produce en nuestra vida que nuestras relaciones se rompan, destruye relaciones, mata el amor, deja cicatrices que duran generaciones. Ahora, ¿sabes cuál es ese veneno? ¿Quieres descubrir en esta mañana cuál es ese veneno? Mira, la respuesta es simple, pero es dolorosa. Perdón que estos muchachos me acabaron la voz arriba porque no obedecen. Ahora te entiendo, o sea, no obedecen. Le dice para la izquierda, sale para la derecha, le dicen no coman, comen. Me encantó porque alguien me decía anoche, dice, yo soy vegetariano, pero hasta las salchichas me sabían buenas en el retiro. ¿Sabes cómo se llama ese veneno? Se llama conflictos no resueltos. Di conmigo, conflictos no resueltos. Mira, hay una imagen que quizás te viene acá, ¿no? A veces ese es el veneno que ponemos a la mesa de nuestra familia. Conflictos no resueltos en nuestra vida. Es algo que no viene en una botella, quizás no es amargo al tomarlo, pero están ahí. Y no nos damos cuenta que a diario lo bebemos y destruye nuestra familia, mata el amor entre la familia, entre amigos, entre relaciones y dejan cicatrices que duran por muchas generaciones. Peleas que nunca se arreglaron, palabras que nunca se disculparon, heridas que nunca sanaron, cosas que quedaron ahí, conflictos con alguien que dijimos no pasa nada, pero en el interior tuyo hay algo que se empieza a romper. Un conflicto con tu esposa o con tu esposo que nunca llegamos a solucionarlo. Dijimos, no pasa nada. Pero en mi interior hay algo que empieza a romper mi vida o la vida de tu esposo o de tu esposa o de tus padres o de tus hijos o de una amistad, de una relación de amistad. A veces relaciones de amistades se rompen después de años simplemente por no querer solucionar un simple conflicto. Y es el veneno que ingerimos y empieza a matar nuestras familias y las relaciones. Pero la palabra de Dios nos revela cómo detener ese veneno antes de que cause más daño. O sea, la palabra nos dice, yo te voy a dar algunos pasos, algunas cosas importantes, algunos principios para que sepas cómo detienes este veneno que está en tu vida
antes de que te haga más daño. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Y para entenderlo, quiero que veamos el primer conflicto familiar que aparece en la Biblia. Yo creo que la mayoría lo conocéis. ¿Cuál es? Sara y Esteban me dicen. No, nada que ver. El primer conflicto que aparece en la Biblia tiene que ver con dos hermanos que son Caín y Abel. Y todos conocemos quizás un poco la historia de Caín y Abel, pero para entenderlo tenemos que entender un poquito más acerca de la historia de Caín y Abel. Los conflictos no resueltos en la familia generan algo que es lo que vamos a poder explicar hoy, son las disfunciones. Pero ¿sabe qué? Dios nos da sabiduría para sanar nuestras relaciones a través de ¿qué? Del perdón y de la reconciliación. Dios nos da la sabiduría. ¿Por qué? Porque no hay familias perfectas. No hay ninguna familia que sea perfecta. Hay familias saludables, pero no perfectas. Porque es imposible tener una familia perfecta, porque la familia la compones tú, la compongo yo, y tú y yo somos imperfectos. Ahora, ¿cómo podemos identificar, enfrentar o superar los conflictos no resueltos en la familia según la palabra de Dios? Porque todos venimos de familias imperfectas. Mira, cuando los conflictos se ignoran, cuando negamos los conflictos, nunca se resuelven, una familia se vuelve disfuncional. Cuando decimos, no pasa nada, está todo bien, pero por dentro hay algo que, mira, cuando negamos los conflictos, cuando no tenemos la capacidad de sentarnos para resolver los conflictos, hay una disfunción en nuestra familia y la familia deja de cumplir su propósito. ¿Y cuál es el propósito de la familia? De ser un lugar de amor, de seguridad y de crecimiento. Di conmigo, amor, seguridad y crecimiento. Mira, ahora que estábamos en el retiro, tuvimos la oportunidad, habían 5 o 6 personas que decidieron aceptar a Jesús en su corazón y decir, ¿qué me impide bautizarme acá? Y como estábamos en un río, el agua estaba fría pero estaba buena. En la mañana dijimos, a ver si son tan valientes. ¿Y sabes qué hicimos en ese lugar? No era algo que teníamos planificado en nuestro retiro, pero Dios puso esto en nuestro corazón y bautizamos 6 personas en el retiro. Yo quiero invitarle a que se pongan de pie. 8, pónganse de pie. Muchas gracias. Porque ¿sabes qué? A lo largo del camino comenzaron a darse cuenta que la familia es un lugar de amor, de seguridad, de crecimiento. Pero ¿sabes? Una de las cosas que más me impactó es que algunos de ellos, hubo alguien que dijo, miren, ellos son personas que trabajan conmigo. Les voy a dar su día libre. Les voy a pagar su retiro. Voy a invertir en lo que necesitan y los voy a mandar a la montaña. Eso es alguien que ha entendido lo que es el verdadero amor y el sacrificio de Jesús. Lo que Dios me ha dado ha sido tan bueno y tan extraordinario que yo no me lo puedo quedar, lo tengo que compartir. Y la verdad que creo que a lo largo del retiro me encantó ver a cada uno de ellos, sus corazones, ir viendo cómo Dios iba trabajando en sus vidas y cómo Dios fue llevándolos a entender lo que significa una relación con Dios. Y hoy vamos a hablar de cómo los conflictos no resueltos destruyen nuestra familia y lo más importante, cómo Dios también nos da una salida. ¿Por qué? Porque los conflictos que no se resuelven destruyen relaciones. Dí conmigo, conflictos que no se resuelven destruyen relaciones. No importa cuál sea la relación, conflicto que tú y yo no resolvemos, destruyen relaciones. Y eso es lo primero que hace disfuncional una familia. Pero vamos a ver acerca de este ejemplo de Caín y Abel y vamos a entender qué consecuencias tiene el guardar rencor. Pero también vamos a descubrir cuál es el camino divino para poder entenderlo. Ahora, ¿qué es una familia disfuncional? Una familia disfuncional son relaciones dañadas. ¿Por qué? Por patrones tóxicos que se dan en nuestra familia. ¿Qué pueden ser? Resentimientos, pueden ser manipulación, puede ser falta de perdón.
Esas cosas que se dan, esas relaciones que están dañadas, que producen esos patrones. Entonces tienes un esposo, una esposa resentida, un esposo, una esposa manipuladora, hijos manipuladores, hijos resentidos o personas que tienen una falta de perdón, padres que no han perdonado lo que sus padres les han hecho. Entonces viven con resentimiento y terminan pasando eso mismo a la vida de sus hijos. Vivir resentido, ¿por qué? Porque lo que hicieron sus papás dañó tanto su vida que no lo han podido perdonar y causó una disfunción en su familia. Por lo tanto, como hubo un conflicto que nunca se solucionó, empezó a traer destrucción, no solamente en su familia, sino en la que hoy se encuentra. Las necesidades emocionales y espirituales no son cubiertas. Entonces hay una disfunción porque se supone que la familia debería ser un lugar seguro, pero de pronto hay necesidades emocionales y espirituales que tampoco están siendo cubiertas. Las relaciones están siendo dañadas. Hay falta de amor, hay falta de comunicación. Los conflictos se repiten generación tras generación. Lo que hace una familia disfuncional que no funcione, esos patrones que hacen que esté rota, es por estas situaciones. Y una de ellas empieza por no solucionar conflictos. Mira, una familia disfuncional no es la que pelea, sino la que deja que la pelea lo defina. Pelear no está mal, ¿verdad? No está mal pelear, pero vamos a pelear con propósito. El problema es cuando dejamos que la pelea nos defina. Entonces, alguien me dijo, me levantó la voz y yo reacciono de esta manera y se produce un corte. Es que eso lo vivimos constantemente. Eso es lo que produce en nuestra vida un conflicto que no ha sido resuelto. Caín y Abel tuvieron este problema. Abel ofreció lo mejor de Dios. Se encontraban Caín y Abel, tenían que presentar un sacrificio delante de Dios y vinieron cada uno con lo que hacía. Abel trajo lo mejor de sus ovejas porque cuidaba el ganado y Caín era alguien que cuidaba el campo. Entonces Abel trajo lo mejor y Caín dijo, bueno, yo no voy a llevar tanto lo bueno. Y dice la palabra que a Dios le agradó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Y como a Dios no le agradó la ofrenda de Caín, entonces Caín empezó a agarrar un resentimiento contra Abel. ¿Por qué Abel, su ofrenda había sido aceptada y la de él no? En vez de pensar, ¿qué hice yo que no era lo correcto?, empezó a tener un conflicto interno con su hermano. Mira, ¿sabe lo que pasó con Caín? Dejó que el resentimiento creciera en su corazón. ¿Y sabes a dónde llevó el conflicto no resuelto de Caín? A cometer el primer asesinato de la historia. Un conflicto que tenía Caín con Dios, pero también lo tenía con su hermano Abel. Ese resentimiento que se generó porque a él sí y yo no, lo llevó a tomar una decisión que fue cometer el primer asesinato de la historia. Mató a su propio hermano. Ese acto de violencia, ¿sabes qué? No solo destruyó una vida, sino que trajo consecuencias eternas. ¿En la vida de quién? De Caín. Porque la palabra dice que Caín fue maldecido y condenado a vagar sin paz. Y por ese conflicto no resuelto de Caín con Abel, que lo llevó a ejecutar a su hermano, cayó una maldición, no solamente sobre él, sino sobre toda su descendencia. Y quiero decirte algo, iglesia. Tus conflictos no resueltos, mi conflicto no resuelto, hacen que nuestra familia sea disfuncional. Y no solamente te afecten a ti, sino que afecten a las futuras generaciones. El problema no es pelear. El problema es dejar que la pelea nos defina. Porque pelear no significa irte a los golpes ni a los gritos. Significa tener la capacidad de pararte frente a las circunstancias, hacerle frente y buscar una solución al problema, sea un problema marido, mujer, padres, hijos, en tu trabajo, con tu jefe, no importa el área que sea, es lo mismo. El conflicto se da de la misma manera. Este acto llevó a que toda la familia de Caín estuviera pasando situaciones que no debería pasar por una maldición que vino sobre la vida de Caín. Mira, lo que comenzó como un simple conflicto entre hermanos se convirtió en una cadena de dolor que marcó generaciones. Y esta historia nos muestra el peligro de guardar rencor y no resolver los conflictos a tiempo. Mira, esposo o esposa, cuando yo empiezo a tener un conflicto con mi esposa,
cuando empiezo a tener un conflicto con mi esposo y no soy capaz de enfrentarlo, digo, no, es que él tiene un pronto. Es que con él no se puede hablar. Yo te entiendo, los vi arriba, no te preocupes. Yo sé cómo son. Es que con él no se puede charlar. Es que cuando empieza ella, ¡uf! Pero si tú no resuelves ese conflicto, por más difícil que sea, lo que viene es más duro. Porque un conflicto no resuelto termina desencadenando en algo mucho mayor, como lo que pasó con Caín. Esta historia nos muestra el peligro de guardar ese rencor. Caín no pudo haber elegido quizás humillarse, corregir su actitud y reconciliarse. No, Caín prefirió dejar que el pecado lo controlara. Y sabes que Dios nos da la misma advertencia. Él dice, el pecado está a la puerta, pero tú debes dominarlo. La pregunta es, ¿qué vas a elegir? Porque el pecado... Mira, la palabra dice, airaos, pero no pequéis. No está mal que venga el enojo, el enfado. La pregunta es si eso te lleva a otra cosa mayor. La pregunta es, ¿qué vas a hacer cuando venga? ¿Qué voy a hacer cuando venga eso en mi vida? Ahora, ¿por qué hubo conflicto con Caín y Abel? Mira, hubo celos espirituales porque Dios aceptó el sacrificio de Abel hecho con fe y rechazó el de Caín que estaba hecho por, bueno, lo tengo que hacer por obligación. Tú sabes cuando le pides algo a tus hijos y lo hacen con todas las ganas y cuando dices, bueno, lo hago porque lo tengo que hacer. ¿Verdad, muchachos? Pues, muchachos, hay que hacer esto. Ay. Tú sabes, cuando tú le pides algo a tu esposo y tu esposo lo hace con todo el corazón, o lo hace porque, bueno, lo tengo que hacer porque si no, hay guerra en casa. Platos voladores. Lo mismo le pasó a Caín y Abel. Celos espirituales, la falta de humildad. Caín se enojó contra Dios y con su hermano en vez de corregir su actitud. Y advertencia ignorada. Dios le había advertido a Caín, pero él dejó crecer el resentimiento. Dios le había hablado de que no dejara crecer el resentimiento, por lo que el resentimiento produce en su vida. Ahora, ¿en qué derivó ese conflicto no resuelto? ¿En qué? En el asesinato, que un hermano matara a otro hermano, pero también trajo consecuencias eternas. Lo que dijimos, Caín fue maldito y condenado a vagar sin paz en la tierra. Y eso no solamente lo sufrió él, lo sufrieron las siguientes generaciones. Y sabes que trajo un legado de dolor, porque cuando tú no resuelves tu conflicto, no solamente no hay paz en tu vida, sino que llevas a la siguiente generación y dejas un legado de dolor y no, es que tu abuelo, es que tu abuela, es que tus tíos, es que la iglesia, es que... Y dejas un legado de dolor a la siguiente generación. Mira, el resentimiento no resuelto siempre termina en un camino que no queremos recorrer. El resentimiento que no hemos resuelto siempre va a terminar en un lugar, en un camino que no queríamos recorrer. Pero como no lo resolvimos, no tuvimos la capacidad de sentarnos a la mesa, mirarnos, preguntarnos, termina en un lugar donde no queríamos. Eso le pasó a Caín. Caín, en vez de quizás humillarse, ¿sabes qué, Abel? Perdón, tuve envidia de ti y un resentimiento enorme, pero entiendo que tú lo hiciste de corazón, yo no. Esa historia hubiera terminado diferente. Pero Caín guardó resentimiento en su corazón y lo llevó a recorrer un camino. ¿Cuál era? ¿Cómo hago para deshacerme de mi hermano? Hasta que lo llegó a matar. Mira, a todos nos afectan los conflictos no resueltos el día de hoy. Dice Hebreos 12:15, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. No permitan que brote ninguna raíz de amargura, pues los envenenará. ¿Qué dice? ¿Qué produce la raíz de amargura? Te envenena. La raíz de amargura te envenena. ¿Y qué hace el veneno? ¿Qué hace el veneno en tu vida? Te fortalece, ¿verdad? Te hace más fuerte. Peleas mejor, ¿no? El veneno te mata. Por eso para el apóstol Pablo es interesante. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. No permitan que brote ninguna de raíz de amargura, pues los envenenará. Mira, las raíces de amargura producidas por los conflictos no resueltos terminan envenenando tu vida y terminan llevándote por un camino que no hubieras querido a tomar decisiones que jamás hubieras tomado simplemente por no sentarte en una mesa a resolver un conflicto
con papá, con mamá, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu hermano, con tus amigos. Y hay consecuencias de esos conflictos no resueltos. Lo primero es amargura, ese resentimiento que envenena el alma y la familia. Ese conflicto no resuelto no solamente trae amargura, trae una repetición de patrones. O sea, tus hijos aprenden a guardar rencor. ¿Por qué? Porque lo han visto en sus padres. Un hijo que está escuchando todo el tiempo a papá, que tiene rencor contra su hermano, que sería su tío. ¿Sabe lo que entiende eso? Mi tío es malo, mi tío no es bueno, mi tío no sé cuál, papá. Y empezó a guardar rencor. Mira, me encanta algo de mi familia que pasó. Mi familia no es perfecta. Mis padres son grandiosos, pero no es perfecta. Mi papá, que yo te he contado la historia, que se fue muy pequeño de casa con su hermano menor después de todo lo que sucedió y todo lo que pasó, se fueron a vivir juntos después que se casaron cada uno y se fueron a Argentina y allí empezaron a vivir juntos. Como cualquier persona que empieza una nueva vida de inmigrante en un país, fue muy difícil, complicado. Ellos venían de Chile a Argentina, entonces alquilaban un lugar donde vivían uno al lado del otro y la verdad que mi madre con mi tía no tenían flow. No había flow, no había conexión, ¿ok? No había química, no había sinergia. No se llevaban bien. Y nunca quizás se llevaron bien. Ahora, mi mamá fue muy sabia, porque yo considero que mi madre ha sido una mujer sabia toda la vida. Mi mamá nunca le dijo a mi papá o le habló mal de su cuñada. ¿Por qué? Porque sabía que también no quería producir un conflicto entre mi papá y el hermano más cercano al corazón de mi papá, que fue el que se fue con él cuando era muy pequeño a vivir en las calles. Ahora, mi mamá hizo algo con nosotros también. Mi mamá nos dijo a nosotros, miren, y esto yo lo aprendí mucho más grande porque yo siempre con mis primos y con mis tíos y con mi tía tuve una relación espectacular, pero yo veía que nunca nos juntábamos con ellos, ¿no? Como que nunca pasábamos una Navidad juntos, nunca comíamos a la mesa y todo, hasta que yo empecé a crecer y un día le pregunto, ¿por qué nunca nos juntamos con mis tíos? Ellos ya sabían a quién hacía referencia porque con los otros nos juntábamos. ¿Por qué nunca nos juntamos con mis tíos? Entonces mi mamá fue muy sabia y dice, no, mira, tu tía no me cae bien. Tenemos algunas cosas ahí que no encajamos y todo el tema. Pero ¿sabes qué? Yo nunca guardé rencor contra ella, simplemente no encajamos. Somos muy diferentes, vamos para lugares diferentes, tenemos diferente propósito. Pero ¿sabes qué me dijo mi mamá? Pero es tu tía. Es tu tío. Y tú puedes tener la relación con ellos que tienes que tener. Yo tengo una relación preciosa con mi tía y con mi tío. Pero ¿sabes por qué? Porque aunque había una situación familiar, no había rencor. Simplemente no caminamos juntos. No vamos para el mismo lugar. Pero hay muchas familias donde los papás, mamá tienen conflictos no resueltos con sus hermanos, con sus padres y envenenan ¿a quién? A la siguiente generación. Personas que tienen conflictos con la iglesia y terminan envenenando ¿a quién? A la siguiente generación. Entonces tus hijos odian la iglesia, odian a Dios, no quieren saber nada con Dios, porque no por la experiencia que ellos tuvieron, sino porque hay conflictos que tú no resolviste ni con Dios ni con la persona que tendrías que haber resuelto ese conflicto, porque es más fácil coger la puerta e irte. Los conflictos no resueltos producen amargura en nuestra vida, producen repetición de patrones, pero también nos separan de Dios, porque lo que pasó con Caín, el pecado no confesado, bloquea nuestra relación con Dios. Hoy por hoy quizás tenemos situaciones donde hay familias que no se hablan por años por conflictos no resueltos, hermanos distanciados por malos entendidos que nunca se aclararon porque nosotros dimos por entendido algo que no era así, padres e hijos separados por palabras duras que no se perdonaron. Entonces fue más fácil irnos que sentarnos y pasar un momento difícil en una charla complicada, pero resolver ese conflicto que hace que haya una disfunción, que nuestra familia no funcione, que no sea un lugar de protección, de amor y de cuidado. ¿Por qué? Porque hay un conflicto que no se ha resuelto. Dice Hebreos 12:15, como decía recién, tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. No solamente te trastorna a ti, sino que envenena a los que están a tu alrededor. Conflictos no resueltos. Entonces preferimos sentarnos a la mesa como si nada pasara
pero por dentro sabemos que estamos batallando con algo que deberíamos haber resuelto hace mucho tiempo. Guardar rencor es como tomar veneno y esperar que el que muera sea el otro. Guardar rencor es que tú cojas esto todos los días, conflicto no resuelto. Guardar rencor es como coger esto, tomar veneno y esperar que el que muera sea el que te hizo daño. Eso jamás va a pasar. Jamás va a suceder. Es más, hay gente que te hizo daño, que te lastimó, y hay cosas que nunca resolviste con alguien, y esa persona está feliz de la vida, ni se acuerda ni de ti, ni de tu cara. Y tú cada vez que lo ves, te ardes por dentro. Porque sigues tomando un veneno que no mata al otro, te mata a ti. En el matrimonio, eso nos pasa mucho. Mira, el matrimonio, qué hermoso que es, ¿verdad? Hoy nadie dijo amén. El matrimonio, qué complicado que es. El matrimonio es precioso, pero es la mejor escuela de Dios para ti y para mí. Guardar rencor es como tomar veneno y esperar que el otro muera. Pero ¿sabes qué? Hay un camino para sanar, porque Dios nos da una solución. Dice Santiago 5:16, confiesen sus pecados unos a otros, oren los unos por los otros, para que sean sanados. Romanos 12:18, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos, porque Dios sabe que cuando hay un conflicto que no está resuelto, trae amargura, trae resentimiento, empiezan a producirse patrones en nuestra vida que afectan a las siguientes generaciones. Me lleva por un camino que no quiero terminar. Empiezo a tomar un veneno en mi vida que solamente me mata a mí. El camino de Dios para sanar es el siguiente. Primero, debes reconocer el pecado y arrepentirte. ¿Por qué? Porque el guardar el rencor contra otro es pecado. El no perdonar a otro. Y ahora lo vamos a ver, no, es que yo no siento perdonarlo. El camino de Dios para sanar es reconocer el pecado y arrepentirse. No podemos sanar lo que no reconocemos. Dios nos llama a enfrentar nuestros errores con humildad. Si yo no reconozco que tengo un conflicto real con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mi amigo, con el pastor, con no sé quién, con el pastor nadie tiene conflicto, eso no se preocupe. Entonces, si yo no reconozco que tengo ese conflicto, no lo voy a poder sanar. Si estoy todo el tiempo diciendo, no, es que no pasa nada, pero por dentro estás envenenándote, mira, hay que confesarlo, dice la palabra, para que puedas sanarte. Entonces, reconocer el pecado y arrepentirse. La segunda cosa, el segundo camino que Dios utiliza para poder sanarnos es perdonar como Cristo nos perdonó. Yo te pregunto en esta mañana, no levantes tu mano para no exponerte. ¿Dios te ha perdonado mucho? Mira, Dios a mí me ha perdonado tanto, que cuando yo miro lo que Dios me ha perdonado, yo no puedo ponerme en una posición de no voy a perdonar nada. Dios me ha perdonado, ha sido tan bueno conmigo. ¿Y sabes cómo trabajo, cómo Dios sana mi vida? Cuando reconozco, pero también cuando perdono como Cristo perdonó. Mira, el perdón no es un sentimiento, es una decisión de obediencia a Dios. Mira, di conmigo decisión. ¿Verdad que hay veces que tú no sientes perdonar al que te hizo daño y al que te lastimó? Pero ¿sabes qué es lo que pasa cuando tú te quedas no lo siento? ¿Qué coges? Coges este veneno y lo sigues tomando y espera que ese que no estás perdonando se muera, pero el que se va muriendo eres tú. En uno de los mensajes te contaba cuando mi papá, por todo lo que sufrió, le costó perdonar a su papá, y pasaron años y años de un hombre amargado, triste. ¿Por qué? Porque tenía rencor justificadamente. Quizás había tenido un padre golpeador, maltratador, mujeriego, que lo había abandonado, todo lo que quiera. Entonces él guardaba rencor en su vida. Y él pensaba que guardando rencor contra su padre, él iba a estar mejor. Pero mi abuelo siguió su vida. Y mi padre siguió tomando de ese veneno que produjo amargura en su vida.
Y el día que mi abuelo fallece, encima de tener rencor, empezó la culpabilidad. ¿Por qué? Porque tendría que haber perdonado a mi papá mientras estaba vivo, pero ahora ya era tarde. Porque seguí tomando de un veneno que al único que me mata es a mí. Porque un conflicto no resuelto es un veneno que mata tus relaciones y hace que tu familia se vuelva disfuncional. O sea, no funciona como Dios quisiera que funcione. Un lugar de protección, de amor, de cuidado. ¿Por qué? Porque estoy dejando que un conflicto... Mi padre prefirió irse a otro país, alejarse, olvidarse de su padre, en vez de enfrentar un conflicto y decirle, fuiste el peor padre del mundo, no te quiero, lo que le hubiera dicho, pero ponerse frente a él y resolver un conflicto. Decidió huir. Y cuando estaba en Argentina, muchos años más tarde, cuando su padre quizás fallece, no solamente batalló con no haberlo perdonado, sino ahora con el resentimiento, con la culpa de no haber tomado una decisión a tiempo. Al final y al cabo, después, mi padre, en una oración que pudimos hacer, y él entendió que el perdón no se trata del otro, se trata de mí, se trata de dejar de tomar este veneno. La tercera cosa, el camino que Dios nos da para esto, tiene que ver, para sanar nuestras heridas, tiene que ver con buscar reconciliación activamente. No solamente es perdonar como Dios nos perdonó, no solamente reconocer nuestro pecado, sino buscar reconciliación activamente. ¿Sabes qué? La paz no llega por accidente. Debemos perseguirla intencionalmente. La paz no llega, de pronto mi matrimonio es una paz y una calma. Tú sabes que eso no es verdad. De pronto, cuando hay un conflicto no resuelto, la paz no llega así de manera accidental, tiene que ser de manera intencional y es un proceso en nuestras vidas. Me encanta la vida de José porque José nos enseña la otra cara diferente a la de Caín. Lo vimos hace unas reuniones atrás, todo lo que pasó con José, pero me encanta porque José le dice a sus hermanos después que intentaron matarlo y todo lo que pasó, y José ya está como el príncipe de Egipto, el segundo después de Faraón. Hay hambre en la tierra y sus hermanos llegan a buscar alimento, se encuentran con José, el hombre más poderoso en ese momento de la tierra, tenía todo el poder para matarlo, pero José le dice lo siguiente: ustedes intentaron hacerme el mal, pero Dios lo cambió en bien. ¿Saben lo que hizo José? A diferencia de Caín, José vio esto y dijo, este veneno, conflicto no resuelto, mira, ahora tengo la oportunidad, están mis hermanos delante de mí. En vez de beber de él y pisarle en la cabeza, que podría hacerlo, en vez de tomar de él creyendo que yo no voy a morir y sabiendo que voy a morir yo, no, en vez de beberlo, lo que voy a hacer es, me voy a poner frente a ellos y voy a resolver un conflicto que tenemos, donde le voy a decir, ¿sabes qué? Tú intentaste hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien. No tengo nada contra ti. Dios no nos pide que ignoremos el dolor. Dios no te pide que ignores el dolor que alguien te produjo, sino que lo sanes con su amor. Dios está diciendo, no, es que no pasa nada. No, sí pasa. Por eso reconocer es lo primero. Y cuando lo reconoces te sientas. Entonces, reconocer ese dolor es importante, no lo ignores. Pero si Dios te pide que lo puedas sanar. Ahora, ¿qué vas a hacer ahora? Si tú eres cristiano, eres un discípulo de Cristo y has caminado con Dios durante toda tu vida, lo primero que tienes que entender es que el perdón no es un sentimiento, es una decisión que nos libra. Por lo tanto, debes examinar tu corazón. Y la pregunta es, ¿hay alguien a quien debas perdonar? Y quizás necesites orar por esa persona y dar el primer paso. O quizás esa persona ya no está en este mundo, como fue el caso de mi papá con su padre o con mi abuelo, donde ya no estaba en este mundo. Pero el perdón no se trataba de mi abuelo, el perdón se trataba de sanar el corazón de mi padre. Entonces ahí reconocer, ¿sabes qué, Señor? Yo perdono, suelto, me quito esa mochila. ¿Cómo se siente quitarse la mochila, muchachos? Porque caminar con un peso para querer alcanzar algo nuevo, pero cuando alguien te dice, quítatelo, y de pronto tú sientes una libertad tan grande, lo cual no significa que sea fácil, ¿verdad? Porque el desafío puede ser mayor.
pero ahora te sientes libre y no hubieras podido construir una mejor familia si no te hubieras quitado ese peso que estabas arrastrando de la falta de perdón. El perdón no es un sentimiento. Para los que no son cristianos, quizás te estás acercando a la fe. Mira, Cristo no solo perdona tu pasado, como le decíamos a los chicos que se bautizaron allí, Cristo no solo perdona tu pasado, sino que te da un nuevo comienzo en tu vida. Te da la oportunidad de comenzar nuevamente. Eso es lo que hace Dios. Sin Jesús el perdón es imposible en nuestra propia fuerza. Y Él tiene el poder para sanar tu vida, para sanar tus familias, para darte paz verdadera. Pero mira, para aquellos que están en dolor, quiero decirte lo siguiente. Si hay un conflicto que no has resuelto en tu vida, el rencor es una cadena pesada que solamente tú puedes soltar. El rencor es ponerte una gran cadena arriba o una gran mochila, que el único que la puede soltar eres tú si quieres vivir una vida diferente. El único que puede liberarse de ella. Dejar el resentimiento no significa aprobar el mal. No significa que tú apruebes todo lo malo que te hicieron, sino liberarte. Dejar el resentimiento no es apruebo el maltrato, apruebo el abandono, apruebo, sino es simplemente me lo quito. No voy a dejar que me defina ni que me quite el propósito y que me impida alcanzar la familia que quiero construir. Dios quiere usarte para romper ciclos de dolor en tu familia. Mira, los conflictos no resueltos en la familia generan disfunción, pero Dios nos da la sabiduría y nos da el poder para sanar nuestras relaciones. ¿Cómo? A través del perdón y la reconciliación. Mira, iglesia, yo le pido al equipo de alabanza que pueda pasar. Hoy estás frente a una decisión crucial en tu vida. Seguir cargando el peso de los conflictos no resueltos o dejar que Dios te libere. Pero esa es tu decisión. Cristo ya no puede hacer nada por ti ahí. Él se pagó en la cruz del Calvario por tu libertad, por tus pecados, por tu sanidad. Pero la decisión es tuya. Seguir cogiendo todos los días el veneno que produce un conflicto no resuelto, resentimiento, amargura, patrones que se van de generación en generación. O decidir dejarla a un lado y sentarte, si tienes la oportunidad, a la mesa con quien tienes que resolver un conflicto. Y déjame decirte esto, resolver un conflicto no significa que va a seguir igual todo. Resolver un conflicto con alguien no significa de que vas a tener la misma relación que tuviste antes, de amistad, porque a veces somos muy inmaduros en eso, ¿no? Tuvimos una situación con alguien, nos peleamos y no resolvimos, y ahora somos, los reamiguis. No existe, eso es inmadurez. Hay confianzas que se rompieron. El resolver el conflicto, tengo un micrófono que me está saliendo acá. El resolver el conflicto es poder sentarte a hablarlo y quitarte esas cadenas que llevas por año cargando en tu vida. Por eso sabes que esta semana te queremos incomodar. A que te acuerdes de este video que vimos en la introducción de la serie. Cuando te sientes a la mesa con tu familia, pregúntate realmente, ¿qué tanto conozco a mis hijos? ¿Qué tanto conozco a mi esposa? ¿Qué tanto conozco a mi esposo? Atrévete a hacerle preguntas difíciles. Atrévete a hacerle preguntas. Mira, eso que te lleva es simplemente una guía. No es que, a ver, vamos a hacer las 10 preguntas de la iglesia porque esto va a resolver nuestros conflictos y ahora vamos a hacer una familia funcional. No sirve. Eso es para ayudarte, darte un poco de empujón, porque quizás no sabes por dónde empezar. Entonces tienes unas preguntas más profundas si eres una persona mayor y tienes algunas preguntas quizás para trabajar con tus hijos, pero que sea como el inicio. Tómate un tiempo, separa un tiempo, crea un tiempo exclusivo con tu familia, crea memorias con tu familia.
Y siéntate quizás en tu casa, en el parque. Mira, no necesitas ni siquiera dinero. Te vas al parque de la esquina, te sientas, preparas un agua con té o té con agua o limonada o esas cosas raras que toman en otros países que no sé qué son. Agua panela con no sé qué historias ahí. Agua de tamarindos. Te sientas. Empiezas a charlar. Si eres hijo, pregúntale a tus papás, quizás si ni siquiera sabes dónde se conocieron. ¿Cómo se conocieron? Yo un día le pregunto a mi papá, le digo, mi papá se lleva 10 años con mi mamá, mi papá más grande que mi mamá, 10 años. Un profanador de cuna, ¿ok? En esta temporada lo hubieran crucificado. Mi mamá se casó a los 15 años. Y yo le dije a mi papá, y creo que te conté alguna vez la historia de mi mamá, ¿no? La única mujer de toda su familia, 9 hermanos, ella la menor. Evidentemente quería salir corriendo de la casa, ¿no? Con 9 monigotes ahí. ¿Dónde conociste a mi mamá? No, en un bus. Digo, pero si tú no hablas nunca, ¿cómo la ligaste? Solamente me miró, me dijo. Digo, ahora entiendo lo que me pasa, digo yo. Pregúntale dónde se conocieron. Capaz no tienes ni idea dónde se fueron de luna de miel. Es más, quizás ni siquiera sabes cuál es su música favorita. O capaz no sabe ni siquiera cuál es una de sus mayores frustraciones. Y quizás tu esposa se siente frustrada porque dio lo mejor de sí el día que se casaron, tuvieron hijos y decidió hacerse cargo de su familia. Pero quizás le quedó algo ahí en el corazón, una frustración, algo que quizás hubiera querido estudiar, terminar, pero tú nunca te tomaste el tiempo de preguntarle y decirle, ¿cómo puedo hacer para apoyarte? ¿Cómo puedo hacer para impulsarte? O quizás tu esposo tiene algo en su corazón y es algo que ha estado siempre en tu sueño, entonces tú siempre has dicho, no, pero tómate el tiempo y decirle, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo apoyar? ¿Cómo te impulso en eso? Y si eres más valiente, quizás te atreves a preguntarle, ¿qué es lo más difícil de estar conmigo? A mí me encanta porque un día, en una reunión de liderazgo, con algunos también de los líderes, yo le pregunto, el otro día, hace 2 semanas atrás, estaba con uno de ellos, y le hago también esta pregunta, le digo, ¿qué es lo más difícil de trabajar conmigo? Yo le digo, recuerda que soy el pastor. No te lo voy a decir, chismoso, pues estás esperando que te lo diga. Eso no es para ti, eso es para mí. Tienen ganas de hacer burpees, ustedes ahora van a terminar haciendo burpee acá. ¿Qué es lo más difícil de la relación conmigo? ¿Qué es lo que más te daña de mis palabras? Porque ¿sabes qué? A mí me ha pasado tener palabras que yo decía a mi esposa que yo sabía que le dañaban. Porque tú sabes cuando dices algo que le daña a alguien, ¿verdad? Entonces en esos momentos cuando te baja el Espíritu y no es el Espíritu Santo y que a mí me salía decirle esa palabra que no era ninguna grosería, pero era una palabra y yo sabía que le tocaba una herida. Hasta que en una conversación ella me lo dijo, ¿sabes qué? Esto es lo que me daña. Esta palabra no es una grosería, pero es esto, porque esto hay una herida en mi corazón que me daña. Construir una gran familia no es fácil, es complicadísimo. Requiere trabajo, requiere esfuerzo, montaña tras montaña, pared tras pared, desierto tras desierto, día tras día. Y lo que construiste hasta hoy no te sirve para mañana.
Y no te sirve pasado mañana, porque cada día tú tienes que ir construyendo algo nuevo, porque los conflictos que tenías hoy van a ser diferentes a los que vas a tener dentro de una semana. Y vas a tener que volver a sentarte y volver a trabajar tu relación para que siga creciendo tu relación, para que puedas construir la familia que Dios quiere que construyas. La primera gran disfunción de una gran familia, ¿cómo se llama? No entendiste nada. Que Dios te bendiga, que tengas una buena semana. Conflicto no resuelto. ¿Qué conflicto no resuelto hay en tu vida? Hoy estás frente a esa decisión. La familia de Caín eligió el rencor y vivió bajo la maldición, pero la familia de José eligió el perdón y vivió bajo la bendición. ¿Cuál va a ser tu legado? Mira, Dios no promete que reconciliarte va a ser fácil, pero sí te dice que vale la pena. Dios no promete que reconciliarte, que perdonar es fácil, pero sí dice que vale la pena. Porque donde hay perdón, ¿sabes qué? Hay libertad. Y donde hay libertad, hay futuro. Y donde hay futuro, ¿sabes qué hay? Esperanza. ¿Esperanza de qué? De construir una gran familia. No perfecta, pero una gran familia. Y ese es el desafío de Dios para ti y para mí. Que cojas esos conflictos no resueltos, que los lleves delante de Él y que los trabajes. No importa cuán profundo, sea tu conflicto familiar. Pero yo quiero terminar diciéndote esto. No dejes que tu historia familiar sea tu prisión. No dejes que tu historia familiar sea tu prisión. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere hacerla tu testimonio. Dios quiere hacerla tu testimonio. ¿Por qué no te pones de pie? Escúchenme. Vosotros sabéis lo que Dios os habló a cada uno. Pelear por construir una gran familia no es fácil. Pero cada vez que te encuentres limitado o quieras creerle al diablo que no puedes por diferentes situaciones en tu vida, solamente recuerda cómo Dios fortaleció tu vida en este camino. Cada montaña, cada pared, cada río, cada palabra que vino sobre tu vida. Por eso cuando hablamos de Arié, estamos hablando de Arié representa al león de la tribu de Judá. Valientes que se atreven a transformar su historia y la historia de sus familias. Esto no queda en una montaña de esto es qué vas a hacer ahora que bajaste de allí. Y quizás lo primero que necesites hacer esta semana es resolver un conflicto en tu vida. Con Dios, con un amigo, con tu esposa. No sé cuál va a ser. Pero mi oración y nuestra oración es que cada vez que puedes tener este tiempo, tu vida vaya a un siguiente nivel. Tu relación con Dios sea diferente. Que aprendas a amar a tu esposa mucho más que lo que amabas antes. Que aprendas a resolver los conflictos de una manera diferente. Y si guardas rencor aún cosas en tu vida, que sepas soltarlo. Y recuérdate de esos momentos cuando sacaste tu carga de encima, porque necesitas a gente, a familia, amigos a tu lado que te ayuden a llevar las cargas, porque solo no puedes. Esa es la familia, eso es Cristo, eso es el cuerpo de Cristo. Que tu historia familiar no sea tu prisión, que tu historia familiar sea el mejor testimonio que tú tienes para que otros puedan conocer de Dios. Amén. Señor Jesús,